Buenas tardes, compañeros. Nosotros les venimos a hablar un poco sobre entramados horizontales. Los integrantes del grupo somos Enrique Martín Toño Tipaz y Juan José Rosales Cortés. En sí, ¿qué son los entramados horizontales? Son los que absorben las cargas permanentes, variables y las fuerzas laterales transmitiéndolas a las estructuras soportantes tales como los tabiques, vigas principales, pilares, y estos finalmente los transmiten al terreno. Además del piso y entrepiso, otro entramado constituye el cielo, que recibe las cargas del peso propio de los materiales que lo conforman y su solución de revestimiento. Tipos de entramados. Los entramados horizontales se pueden clasificar según su función y capacidad de transmisión de los esfuerzos laterales. Según su función, tenemos entramados de piso, entramados de entrepiso, entramados de cielo. Según la capacidad de transmisión de los esfuerzos laterales, tenemos entramados flexibles y entramados semirrígidos. Entre los componentes de un entramado semirrígido tenemos tres. Estos son las vigas, cadenetas o crucetas y las riostras. Las vigas son elementos estructurales lineales. Pueden ser horizontales o inclinados, que salvan luces y que son solicitados por reacciones tales como peso propio, sobrecargas de uso, viento, nieve y montaje, entre otros. La otra sería la de crucetas. En esta son elementos rectos que se disponen en forma diagonal entre las vigas y que desempeñan la misma función de las cadenetas, a diferencia que estas ofrecen la ventaja de mantener ventiladas las vigas y la trasclara de bases y revestimientos de piso. Existen también sistemas arriostrantes, que son el conjunto de elementos que colaboran en la rigidización de la estructura de la plataforma. Pueden ser de diferentes formas y materiales. Las riostras que se pueden usar son riostras con piezas de madera, suncho metálico, entablado diagonal y tableros estructurales. Las riostras con piezas de madera son piezas diagonales de dimensiones similares a la sección de la viga, dispuestas entre estas y las cadenetas. Para su colocación, una vez afianzadas las cadenetas, es conveniente realizarla desde arriba, o sea, desde el borde superior, enfrentando las diagonales contiguas y fijar las piezas mediante clavos de 3 pulgadas y medio. Las diagonales se ubican en la plataforma, de preferencia en el perímetro, permitiendo asegurar una buena transmisión de las acciones horizontales. Como pueden ver acá en la imagen, acá a través de las flechas están indicadas cuáles son las riostras de madera. La otra que tenemos es el suncho metálico, que es una cinta de acero galvanizado que se fija a cada viga en forma diagonal, en ambos sentidos, sobre el entramado, efectuando el rebaje en espesor de aquella, con el objetivo de que el revestimiento se apoye en toda su extensión, como se puede observar en la figura. Los hinchos prácticamente acá pues son de acero galvanizado, y esta es otra opción que nos ayuda a mejorar el proyecto. Seguidamente tenemos el entablado diagonal. Esta se realiza clavando en forma diagonal, es decir, a 45 grados, el entablado a cada viga,
y cadeneta, con 2 clavos, equidistantes 5 veces el diámetro del clavo en el borde de cada tabla. El espesor y el ancho de las tablas dependerá del distanciamiento de las vigas. Por ejemplo, para una separación de 40 centímetros entre vigas, se recomienda un espesor de 20 milímetros y un ancho máximo de tabla de 125 milímetros. La superficie obtenida sirve como base para el pavimento definitivo y mejora la absorción acústica de los ruidos ambientales. También es muy importante recordar que la humedad de la madera del entablado esté en equilibrio con la humedad del medio ambiente. Esto se hace para prevenir posibles deformaciones que se transmitan al pavimento. Como podemos ver acá en la imagen del entablado diagonal, pues esto es un ejemplo en el cual se ha especificado como solución de riostra y el pavimento terminado a la vista. Molduras a 45 grados de 114 por 19 milímetros machimbrada y tiene una aislación termoacústica para la plataforma de entrepiso. El próximo que tenemos acá, pues ese es un sistema arriostrante, pero con tableros estructurales. Este es un sistema para arriostrar entramados, se está explicando mayoritariamente, dado que ofrece una serie de ventajas comparativas, fundamentalmente por la facilidad y rapidez de ejecución con respecto a las soluciones anteriores. El uso de herramientas como martillo neumático y taladro con extensión para atornillar resulta de gran efectividad. Acá se puede observar que los tableros se colocan traslapados, evitando líneas continuas en ambos sentidos. En el plano de planta de construcción se recuerda que debe estar especificado la disposición de los tableros estructurales, es decir, los contrachapados fenólicos y las hebras orientadas. El afianzamiento de cada tablero en los apoyos de los bordes y en la zona del centro puede realizarse de 2 formas. La primera que podemos o como podemos realizarla es con clavos o tornillos sin adhesivo sintético. Y la otra es con clavos o tornillos con adhesivo sintético. La primera opción que nos da la de clavos o tornillos sin adhesivo sintético tiene como objeto la instalación del tablero, pero se considera la fijación desde el centro hacia los bordes, a diferencia de utilizar clavos o tornillos con adhesivo sintético. El distanciamiento entre los clavos o tornillos se considera aproximadamente 10 veces el espesor del tablero en los bordes y 20 veces en la zona central sin adhesivo sintético. En caso que la solución de plataforma del primer piso consulte aislación térmica, es necesario la instalación de una barrera de vapor entre el tablero y la aislación térmica, considerando un traslape mínimo de 15 centímetros. Esto lo podemos observar en esta imagen, en la cual muestra un tablero perforado de contención. Esta plataforma de primer piso con aislación térmica, la aislación es sujecionada con tablero perforado para mantener ventilada la estructura. Si no se consulta aislación térmica, no se requerirá barrera de vapor,
por lo que se debe disponer de una lámina que impida la infiltración de aire y que sea permeable al vapor de agua. Es recomendable en este caso la instalación de una membrana sintética especial o fieltro asfáltico de 15 libras. Al igual que en el anterior, acá también tenemos una imagen en la cual nos muestra una membrana sintética o fieltro asfáltico de 15 libras. Esto se hace con el fin de que el fieltro asfáltico de 15 libras se use como una barrera de humedad en la plataforma anclada a la fundación aislada. Seguidamente estamos hablando de elementos estructurales que se identifican según su desempeño y ubicación. Como número 1 tenemos la viga maestra, también conocida como viga principal. Es aquella sobre la cual se apoyan otros elementos estructurales directa o indirectamente. Soporta el conjunto del sistema y transmite a tabiques soportantes, columnas o fundaciones. Acá tenemos un ejemplo de vigas maestras o principales. Como podemos observar, la distancia entre las vigas principales está definida por la luz máxima, a que estarán sometidas las vigas secundarias. Normalmente los largos fluctúan entre 2 y 4 metros y las escuadrillas mínimas tienden a 2 por 8 o 2 por 10 pulgadas para entramado de piso o entrepiso y de 2 por 6 pulgadas para cielos que soportan su propio peso, ambos ratificados por cálculo estructural. Cuando se requiere salvar luces mayores a las normales, es decir, más de 6 metros, en viviendas de 2 pisos superiores a los 300 metros cuadrados construidos, se recurre a vigas compuestas, laminadas, reticuladas u de otro tipo, que se expondrán en forma general más adelante. Las vigas maestras que conforman la solución de un entramado de piso requieren ser ancladas a la fundición continua o aislada de pilotes de madera o apoyos de hormigón. La conexión es estrictamente y debe ser cuidadosamente resuelta, debido a los esfuerzos laterales a la que estará sometida la estructura en servicio. En caso de fundación continua, se puede resolver mediante soleras de montaje o directamente mediante el uso de conexiones metálicas. La conexión debe ser cuidadosamente resuelta debido a los esfuerzos laterales. Como pueden ver acá en esta imagen, pues es una imagen que nos muestra claramente cómo debe de ir sujeta el entramado. Como primero tenemos un fieltro de 15 libras, el cual nos lo indica la flecha. Después encontramos la solera de montaje, seguidamente un perno expansor y una viga perimetral, que también se le conoce como un friso. Esta solución de conexión de la viga perimetral al sobrecimiento a través de una solera de montaje tratada con preservante CCA. Se considera además aislación entre ambos materiales con fieltro alquitranado. La solera está anclada al sobrecimiento mediante espárragos o pernos expansores a una distancia de 80 centímetros. Acá podemos observar cómo un espárrago de acero de diámetro de 6 a 8 milímetros con hilo y tuerca según el cálculo.
ancla una viga secundaria a la solera de montaje impregnada. Como pueden ver acá, el espárrago está empotrado a la solera de montaje. Y esta, pues prácticamente con la ayuda de una tuerca, está sujeta a la viga secundaria. En el caso de fundación aislada, específicamente pilotes impregnados de 9 pulgadas a 10 de diámetro, las uniones con tirafondos, pernos pasados o pletinas especiales. Esta imagen pues es un claro ejemplo de un corte intermedio de viga perimetral del entramado horizontal, en la cual se fija a cada pilote mediante perno hilado con golillas y tuercas, cuyas dimensiones las determina el cálculo. Normalmente de un diámetro mínimo de 12 milímetros y largo de 7 pulgadas a 8 pulgadas, la solera inferior del tabique perimetral se fija al friso mediante tirafondos cada 40 centímetros que se definen según el cálculo. Aparte de las vigas maestra, tenemos como número siguiente las vigas de piso, que también se distinguen como vigas secundarias o viguetas. La conforman el entramado de piso, soportando las sobrecargas del primer nivel y normalmente son las que reciben el tablero estructural de la base de la solución del piso o el entablado como solución definitiva de pavimento. Acá podemos observar que esta imagen nos muestra un entramado de piso dispuesto sobre sistemas de fundaciones aisladas, la cual la conforman vigas maestras o principales y vigas secundarias que recepcionan los tableros estructurales arriostrantes y base para la solución de piso. Como número 13 podemos encontrar también las vigas de entrepiso, que son las vigas que conforman entramado de entrepiso, separando dos niveles de una vivienda unifamiliar o edificio. Generalmente en la superficie superior están revestidas por la solución de pavimento y en la inferior por la solución de cielo. Esta imagen nos indica la superficie superior y la superficie inferior, la cual también muestra vigas secundarias o de entrepiso de escuadrillas según cálculo. En este caso muestra vigas de 2 por 8 pulgadas distanciadas a 400 milímetros entre ellas. Como número 4 tenemos el cabezal, la cual es una pieza de igual escuadría que se coloca adicionalmente en forma paralela a las vigas de entrepiso o piso. Generalmente corresponde a piezas dobles de igual escuadría a vigas secundarias que conforma el perímetro en escotillas de escaleras, paso de ductos, ventilación y extracción de gases, entre otros. Esta imagen nos muestra un ejemplo de cabezal, la cual la conforma la escotilla con dos piezas de 2 por 8 pulgadas de la escalera que comunica el primer nivel con el segundo. Es decir, esto nos muestra un vacío, el cual muestra las gradas o el espacio de las gradas que comunican el primer nivel con el segundo. Tenemos también como número 5 el friso, que es una viga de similar escuadría a las vigas secundarias que remata el entramado horizontal, pero esta por su contorno exterior o perimetral la llaman friso frontal cuando se ubica perpendicular a las vigas y friso lateral cuando es paralela a estas.
Acá nos muestra las vigas principales de pino radiata estructural, o como se le conoce en otras palabras como friso. Este ejemplo muestra el friso que remata en contorno del entramado de piso en una solución de fundación aislada. Como número 6 tenemos las vigas de cielo. Estas son vigas que en conjunto con otras conforman el entramado de cielo y que separan el espacio habitable del entretecho. Son vigas de menor sección a las de la plataforma, ya que no soportan sobrecargas de uso, es decir, que no están calculadas para ser solicitadas en caso de ser utilizado el entretecho como espacio para guardar. Solo las de su propio peso y las de solución de cielo. Normalmente placa de yeso, cartón o molduras de madera. Acá podemos observar que estas flechas nos indican las vigas de cielo. En este caso, estas vigas son de 2 por 6 pulgadas. Acá estas son vigas que conforman el entramado de cielo bajo cerchas habitables. Eh, en este caso, las escuadrillas son de 2 por 6 que recibirán el encintado de 2 por 2 y placas de yeso o entablado como solución de cielo. También es importante hablar sobre los empalmes y las conexiones de las piezas, de las estructuras que conforman una plataforma. Entonces, también tenemos tipos de conectores entre elementos. Estas, pues prácticamente las uniones entre piezas que conforman una plataforma de piso o entrepiso deben formar estructuras sólidas que al ser solicitadas por los diferentes esfuerzos internos o externos respondan solidariamente como un todo integrado, al igual que las uniones necesarias de estas estructuras a los entramados o elementos verticales, pues deben de estar estrictamente bien sujetadas o empalmadas. Los empalmes de vigas es una necesidad prácticamente de unir dos vigas longitudinalmente que permita alcanzar o cubrir una luz necesaria. Debe ser estudiada de manera que los empalmes se produzcan en apoyos intermedios sobre tabiques u otras vigas, como la situación que presenta esta figura, la cual está directamente empalmada sobre un sostén que está abajo de donde está este empalme. Los empalmes pueden ser traslapados de tope o ensamblados, cuyas soluciones definitivas deben ser previamente calculadas. Los empalmes de viga de traslape, este tipo de empalme pues es bastante utilizado por lo simple y económico que es, pues no requiere de ningún elemento ni trabajo adicional de cortes o rebajes especiales en las piezas que se desean unir, pero tiene el inconveniente que se produce un desplazamiento en el eje de las vigas, dando como resultado un desfase en las juntas de tableros del piso o entrepiso. A diferencia del empalme de tope, pues es un empalme que se privilegia normalmente cuando la posición de las vigas sirve, además de modulación, para tableros de piso o placas de cielo, obteniendo una línea de clavado recto. En este caso, el empalme requiere de elementos adicionales de madera o metálicos en la unión. En este caso, el empalme de vigas se hace por medio de placa de acero dentado.
Y como último empalme de vigas tenemos las ensambladas. Este tipo de empalme se utiliza preferentemente en envigados de techumbre, cuando el diseño considera que queden a la vista, ya que los empalmes anteriormente descritos quedarán ocultos al instalar el techo o el cielo falso bajo las vigas. Estos ensambles requieren de una preocupación especial en los cortes y ubicación, generalmente en el eje de los apoyos. Si las vigas forman una continuidad, podrán ejecutarse en el punto de inflexión en que el momento flector es nulo, es decir, a una distancia aproximada del apoyo equivalente a un cuarto de la luz libre. En este tipo de empalmes, según sea el caso, se deben considerar piezas de madera adicionales, clavos, tornillos, tirafondos o clavijas de madera o acero que permitan reforzar el empalme y mejorar el apoyo donde se efectuará la unión. Este tipo de ensambles da origen a piezas de madera como las llamadas sopandas o ménsulas, que además le agregan un carácter decorativo en el lugar de la unión. Seguidamente, terminando de hablar de los empalmes de las vigas, nos encontramos también con conexiones de vigas. Estos son los encuentros entre vigas en diferentes ángulos y con otros elementos verticales como pilares o columnas. Son los que se denominan conexiones. Estas son uniones que bajo el punto de vista estructural resultan de mucha importancia por los esfuerzos de corte y momento torsor presentes en dichos nudos. Tradicionalmente estas conexiones se resolvieron mediante cortes a media madera, caja y o espiga, las que fueron reemplazadas por el uso de platinas de acero que se fabrican artesanalmente según la necesidad. La nueva tecnología ha resuelto dichas uniones de madera para que sean más eficientes, con conectores de acero de distintas formas y diseños fabricados industrialmente en concordancia con las escuadrillas comerciales de madera. Se encuentran en catálogos y se seleccionan según parámetros de cálculo. Como podemos ver a continuación, pues acá tenemos dos imágenes en donde nos describe las conexiones que se establecen entre vigas y pilares o columnas. Acá pues en el primer ejemplo tenemos un conector metálico para la unión de un pilar y viga, que es un conector fabricado con pletina de 3 a 4 milímetros conformado por dos piezas, las cuales se unen mediante soldadura de costura, como se puede apreciar en la figura también. Eh, Esto está compuesto con tirafondos de diámetro y largos según el cálculo establecido. Y en el otro ejemplo tenemos la unión de dos vigas en sí y un conector metálico para unirlas. También podemos apreciar que a estos conectores se le colocan pernos, los cuales los diámetros deben de ser establecidos por el cálculo que se requiere de esto. Bueno, como conclusión, podemos decir que los entramados horizontales eh, se le llama entramado a la disposición de piezas estructurales de madera que se combinan en diversas posiciones, formando una trama. En este caso es horizontal. Bueno, espero de que esta información les sea útil y muchas gracias por su atención.